Bien, antes de que comencemos con la palabra, eh, quisiera presentarme para aquellos que no me ubican o no me conocen. Mi nombre es José González, soy de Talca. eh, en estos momentos, por la gracia y de misericordia del Señor, soy pastor de la iglesia Talca y de Curicó. Soy joven en ese sentido, no joven de edad, sino joven en el ministerio. Prácticamente llevo 2 años, voy a cumplir o cumplí 2 años eh, eh, en este tiempo, y bueno, son 2 años que han sido complicados en cuanto al desarrollo de la labor que he tenido que desarrollar como pastor, ya que me he encontrado con un estallido social en el cual, por eso, por lo que ustedes saben, muchas veces hemos tenido que quedarnos en nuestros hogares y no ir, en el caso mío, no estar congregándonos, ya sea en Talca o viajando a Curicó. Y después de esto vino ahora en marzo, cuando se suponía que ya se normalizaba todo, después de las vacaciones, vino lo que es la pandemia. Así que ha sido medio complicado el desarrollo de mi ministerio en este caso, pero por la gracia del Señor tenemos estos medios. ¿Mm? Hemos aprendido a usar los medios de estas redes sociales para poder llevar la palabra al Señor. Y bueno, hoy día en la mañana 11:30 estaba aquí en Talca y tomé mi avión privado y viajé a La Calera. Y ustedes me están viendo acá en La Calera hoy día. ¿Ya? Así que un saludo a todos, para los que me conocen. No soy, Llevo muchos años en la iglesia presbiteriana, muchos años, siempre he sido un poco de bajo perfil, prácticamente más de 40 años. Yo llegué jovencito a la iglesia, acá en Talca, por la insistencia de una hermana, la hermana Ana Gaete. Ella siempre me invitaba y yo siempre no quería ir, pero un día dije que voy, y desde ese día nací de nuevo y nací como cristiano en la Iglesia Presbiteriana Nacional de Talca. Y desde ahí nunca más me aparté. Y menos ahora que el Señor ha dispuesto que sea pastor. Bien, hermanos, quiero compartir la palabra del Señor. Ya se leyó en Hechos, capítulo 16, una situación que, que quizás nos va a parecer un poco extraña, por así decirlo, de, de que el Espíritu Santo prohíba. Y como bien se leyó, el tema se llama ¿Hasta dónde quiere Dios llevarme? Quizás nosotros deberíamos hacernos esta pregunta, ¿cierto? O háganse esta pregunta conmigo. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde usted quiere llegar? Quizás no son muchos los que tienen la respuesta a esta interrogante, ¿cierto? Y definir el lugar que queremos ocupar en la vida le da razón y sentido a nuestra existencia. Siempre uno tiene que proyectarse en la vida, tiene que pensar qué es lo que quiero hacer en la vida. Cuando éramos jóvenes, en el caso mío y los jóvenes hoy día, bueno, ellos se proyectan en la vida ya saliendo del liceo, ir a la universidad, tener un título, tener una profesión, y se proyectan en la vida. Y, y se hacen esta pregunta. Y pues cuando uno en ese sentido está convencido hasta dónde quiere llegar en la vida, uno invierte esfuerzo y trabajo para lograrlo, para poder llegar a ese lugar. Y así nuestra vida va a tener un rumbo. Y cuando nosotros, o en el transcurso de la vida, no nos salen las cosas,
yo creo que no es difícil, ¿ya? O no es fácil para a nosotros darnos por vencidos, porque siempre tenemos una esperanza de salir adelante y de lograr lo que nosotros queremos. Pero si la cuestión a responder fuera esta, y si la pregunta a la cual nosotros tenemos que responder es esta: ¿hasta dónde Dios o hasta dónde quiere Dios llevarme? ¿Usted tiene la respuesta? En forma personal, nosotros sabemos hasta dónde queremos llegar. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pero ahora la pregunta es, ¿usted sabe hasta dónde Dios lo quiere llevar? Y aquí en la palabra del Señor encontramos a Pablo y a sus acompañantes, que ellos estaban esperando que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, les dijera dónde deberían ir a ministrar. Y parece algo quizás curioso, y quizás a ustedes, no sé si les llamó la atención de la lectura de la palabra del Señor, que dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar en Asia. ¿No les parece, por lo menos, no les llama la atención? Porque la palabra del Señor dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo. Pero aquí encontramos la palabra del Señor donde nos dice que el Espíritu Santo está prohibiendo ir a predicar la palabra del Señor a ciertas partes. Cosa curiosa, ¿ya? Cosa que por lo menos debería llamarnos la atención. Y aquí a Pablo y a los que lo acompañaban, bueno, el Espíritu Santo les prohibió ir a ciertos lugares, ¿ya? Se les prohibió a ellos de ir al oeste como al norte. Ellos tuvieron que ir a Troas. Y allí dice la escritura que en una visión Pablo recibió instrucciones de embarcarse para Europa, ¿ya? Al esperar, y Pablo y sus compañeros esperaron allí con paciencia la dirección divina. Pablo, como todos sabemos, Pablo y Silas, también estaba Timoteo en ese grupo, trabajaban en las iglesias del sur de Galacia, y deciden, bueno, entre ellos deciden predicar en otras regiones del centro sur de Asia Menor. Bueno, aquí habría sido bueno haber tenido un mapa para ir orientándonos de qué estamos diciendo. Pero ellos planeaban viajar hacia cierta parte, pero nuevamente el Espíritu Santo les vuelve a prohibir. Se los prohíbe 2 veces. 2 veces le está prohibiendo ir a predicar a ciertas partes. Y todos conocemos que Pablo, él tenía una estrategia misionera. Él quería llevar el Evangelio y predicar en todas las ciudades este Evangelio. Él quería llevar el Evangelio a los centros comerciales, él quería llevar el Evangelio a los centros administrativos, y donde pudiese, la palabra de Dios pudiese radiarse o pudiese predicarse, él estaba dispuesto. Era su estrategia. Y aquí en este texto Pablo pensaba ir hacia el oeste, hacia la provincia de Asia, que es la parte occidental de Turquía. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. No se lo permitió. Quizás más años más tarde, ya, él pudo ir a esos lugares, pero en ese momento no le estaba permitido ir a predicar el Evangelio por el Espíritu Santo. Curioso, ¿cierto?
Entonces, ¿hasta dónde quería llegar el apóstol Pablo? Es una de las preguntas que trataremos de responder. ¿Hasta dónde quería llegar el apóstol Pablo? La otra pregunta, ¿a dónde quería Dios llevarlo? ¿Qué quería hacer Pablo para Dios? ¿Y qué quería Dios hacer a través de Pablo? Y como punto 1, que son los versículos 6 y 7, dice que Pablo hacía lo que Dios quería, pero no estaba en el lugar que Dios quería. Versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra nazi. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El anhelo de Pablo era hablar la palabra de Dios. El anhelo de Pablo era hablar en cualquier lugar y compartir este mensaje. Y nosotros pensamos, tú y yo, podemos pensar que cualquier lugar es bueno para predicar, ¿cierto? Que cualquier lugar tenemos que ir con la palabra del Señor, porque ese es el mandato. Que cualquier lugar es ideal para hacer la obra de Dios. Pero donde radica la diferencia, porque todos los lugares son aceptables, pero donde está la diferencia es que nosotros tenemos que llevar la palabra del Señor en el lugar a donde Dios nos guíe. Donde Dios nos guíe. Pablo tenía buenas intenciones. Él quería llevar la palabra al igual que nosotros. Él quería anunciar el evangelio igual que nosotros. Pero Pablo quizás no entendía que la palabra de Dios se tiene que llevar de acuerdo a donde Dios nos guíe. Primeramente, Pablo le había dicho a Jesús en su conversión, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En Hechos 9:6. Entonces, cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, fue un encuentro de conversión y de consagración al mismo tiempo. Él tuvo ese encuentro. Y desde ese momento él entendió que tenía que llevar la palabra, la escritura, el evangelio. Y el corazón de Pablo, o en el corazón de Pablo, no había otro motivo más que hacer la obra de Dios. Y es correcto. Él quería hacer todo para que la obra de Dios se extendiera por todas partes. Pero la Biblia, como decía adelante, nos dice que el Espíritu Santo le prohibió hablar en Asia. Le prohibió hablar en Asia. Es extraño, ¿no? Y cuando nosotros leemos en Isaías 6:8, cuando el llamado de Dios a Isaías en el tiempo cuando murió el rey Usías, dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Envíame a mí. Podríamos decir, Señor, envíame a mí. Pero tiene que ser al lugar donde Dios nos diga. No tiene que ser al lugar donde yo quiero ir, sino al lugar donde Dios a través de su Santo Espíritu me diga, ese es el lugar que está preparado hoy día para que tú lleves y prediques la palabra del Señor. Porque la única manera, hermanos, que nosotros podamos someternos y estar en la voluntad de Dios es escuchar y ser sensibles a la voz de Dios, ser sensibles al llamado de Dios, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar?
¿Hacia dónde, hermanos, Dios a usted la quiere llevar? Yo no dudo, hermanos, que el Espíritu Santo hubiese querido la conversión de la gente que vivía en Asia. Y Pablo quería ir a Asia, pero no era en el tiempo de Dios, en que los que vivían en Asia tenían que convertirse. No era el lugar en donde la palabra tenía que ser predicada. Y así, hermanos, nosotros tenemos que hacer la obra que Dios, nosotros tenemos que hacer la obra de Dios en el lugar que Él quiere. Pablo no fue desobediente a esa visión celestial que dice la Escritura. Pablo dice que él cuando tuvo esta visión, siguió las instrucciones divinas con mayor satisfacción que si hubiese seguido sus propios planes. Dice el versículo 10 que ellos partieron enseguida. Pablo seguía a Cristo, sus compañeros seguían a Pablo, y así todos resolvieron ir, como dice la Escritura, a Macedonia. Por lo tanto, hermanos, los llamados de Dios han de ponerse por obra cuanto antes. Dios llama a hacer la obra. Dios llama a evangelizar a un mundo inconverso. Dios, tenemos que obrar en ese sentido para que no se pierda ninguna oportunidad. Pero cuando nosotros queramos hacer la voluntad de Dios de evangelizar, primeramente tenemos que decir y pedir a Dios su dirección, pedir a Dios que nos diga cuál es el lugar apropiado para ir a evangelizar y llevar la palabra del Señor. Y muchas veces, nosotros como hijos del Señor hacemos planes, hacemos proyectos, hacemos cosas para el mejor avance de la obra de Dios sin tomar en cuenta a nuestro Señor. Y cuando dejamos a nuestro Señor de lado en nuestros proyectos, ya sea para la iglesia, cuando dejamos de lado a nuestro Señor, ya sea en nuestros proyectos de vida personal, ténganlo por seguro que no va a haber éxito. Tengamos por seguro que no va a haber éxito en nuestras vidas, que quizás vayamos hacia un rotundo fracaso. Y me hace recordar lo que le pasó a Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Dios, ¿dónde lo mandó a predicar? ¿Y dónde se fue él? ¿Y dónde quería irse él? Quizás a nosotros nos puede suceder lo mismo. Dios nos dice, en ese es el lugar donde yo quiero que tú hables, de donde que tú evangelices. Pero pensamos nosotros que podemos hacerlo mejor, ir a otro lado. Y nos frustramos, decae nuestro espíritu, decae nuestro ánimo, porque no somos sensibles muchas veces a la voz del Espíritu Santo que tiene que guiar nuestras vidas. El confirmar, hermanos, el lugar que Dios quiere nos debe hacer pensar, nos debe hacer sensibles. Nosotros debemos obedecer a su voz. Y yo les hago esta pregunta, hermanos, ahora hoy día. ¿Cuál es el lugar donde yo me encuentro? ¿Dónde se encuentra usted en forma personal? ¿Dónde está su vida hoy día? ¿En qué lugar se encuentra su vida? ¿Con Dios? ¿Obedeciendo a la voz de Dios? ¿Siendo sensible a los mandamientos? ¿Siendo sensible a la palabra del Señor? ¿Obedeciendo a Dios? ¿O está en el lugar de sus propios deseos, donde usted piensa que es lo mejor para su vida?
¿En qué lugar se encuentra usted hoy día? ¿Haciendo su voluntad, su propia voluntad, o haciendo la voluntad de Dios, siendo ser guiado por Dios? ¿Dónde se encuentra usted ahora? Yo no sé si todos conocen a Cristo como su Salvador. ¿Cristo es su Salvador hoy día? ¿Cristo está en su vida hoy día? ¿Dónde está su vida hoy día? ¿Dónde se encuentra usted? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Con Cristo o sin Cristo en su vida? Dice la Escritura, si usted está escuchando esa palabra y no conoce a Cristo como su Salvador, no endurezca su corazón. No endurezca su corazón, escuche, sea sensible a la palabra de Dios, sea sensible al llamado que hace el Evangelio. Arrepentíos, arrepentíos. Vuelva sus ojos a Cristo, vuélvase al Señor, mire al Señor. Déjese guiar por el Señor y verá que su vida va a ir va a ir creciendo, se va a ir desarrollando. Pero también dice la Escritura que sin Cristo nada podéis hacer. ¿Dónde está usted hoy día? Pero también, y así, en la parte de los que somos cristianos, los que somos hijos del Señor, sabemos que estamos en Cristo, pero sabemos también que nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos para la obra del Señor, la palabra nos está diciendo, tienen que estar bajo la dirección y bajo la voluntad de Dios. Todo tiene que estar guiado, centrado en la dirección de Dios a través de su Santo Espíritu. Cualquier proyecto, cualquier actividad que queramos hacer, dejando a Dios de lado, no va a haber éxito. Y como ejemplo, vemos cómo está la sociedad. Una sociedad que está dejando a Dios de lado. Una sociedad que no está tomando a Dios en cuenta. ¿Cómo se encuentra la sociedad hoy día? ¿Estoy en el lugar que Dios quiere que me encuentre? ¿Dónde me encuentro? Y el Señor nos da a nosotros a elegir. El Señor nos da a nosotros a escoger. Quizás algunos pueden estar en el orgullo, centrados en su orgullo. Algunos pueden estar centrados en su propia voluntad. Algunos pueden estar centrados en el pecado. Algunos pueden estar en la luz o en las tinieblas. Algunos pueden estar en el mundo o en la iglesia. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, y así como Pablo, vamos siempre a encontrar un lugar en donde Dios quiere que estemos. Siempre vamos a estar en ese lugar donde Dios quiere que estemos. Cuando yo soy sensible a la voz de nuestro Señor a través de su Santo Espíritu. Yo le pregunto a usted, hermano, como dijo el salmista, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Estamos en esos delicados pastos? Dícele el salmista que junto a aguas de reposo me va a pastorear, que Él va a confortar mi alma. Él me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. El salmista dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Usted quiere estar en ese lugar? ¿Está en ese lugar de delicados pastos? ¿Está en aguas de reposo? ¿Su alma está siendo confortada? Amén. Que así sea. Que así sean nuestras vidas, hermanos, los que me están escuchando. Es maravilloso, hermanos, encontrarnos en el lugar donde quiere Dios que nosotros nos encontremos.
Y por último, y como aplicación a la palabra, quizás hermanos o hermanas que están ahí presentes, quizás ahora mismo te encuentras en el lugar, quizás ahora mismo usted se encuentra en un momento o circunstancia en la que Dios no quiere que estés. Pablo recibió una visión y una palabra de parte del mismo Señor para cambiar y corregir el rumbo de la misión que tenía por delante. Y hoy día Dios, a través de la palabra que nos está hablando, que nos está diciendo de parte del Señor, cambia el rumbo de tu vida. La palabra nos corrige el rumbo, nos guía. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Señor, la palabra, dice la Escritura. Dios, hermano, seguramente quiere darte en este momento una palabra a tu vida. Quizás Él hoy día quiere dar un toque especial de lo alto para llevarte al lugar y al tiempo que Él quiera para ti. Sin duda, hermanos, estás consciente de tu necesidad de cambio y te has esforzado al máximo por lograrlo. Y quizás no has tenido los resultados que has querido. Pero en Dios, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros somos sensibles al llamado, cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor, nuestros rumbos, nuestros caminos, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros deseos son cambiados y somos guiados por la palabra del Señor. Cuando Pablo lo hizo a la manera de Dios, nos dice la palabra que cuando él vio la visión, en segundo, dice, él partió enseguida. Él fue inmediatamente, obedeció a la voz de Dios, obedeció a la voz de esta visión. No sabemos qué tipo de visión tuvo, pero él la vio y él obedeció. Así que, hermanos, como yo les hacía esta pregunta, ¿hasta dónde yo quiero llegar de forma personal? Y la otra pregunta es, ¿usted sabe y tiene bien claro hasta dónde Dios quiere llevarlo? Reflexionen en eso. Oremos. Padre amado, Dios de toda bondad, de toda misericordia, le alabamos y le glorificamos en este día. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de escudriñar sus escrituras. Señor, en nuestras vidas, como hijos suyos, siempre hemos querido, Señor, hacer lo mejor para ti. Hemos querido llevar esta palabra de salvación, este evangelio de salvación a toda criatura, cumpliendo el mandato. Pero muchas veces, Señor, han sido nuestros propios esfuerzos, ha sido porque hemos creado nosotros nuestras propias estrategias, pero hemos dejado, Señor, estar atento a la dirección y a la voluntad de Dios al llevar esta palabra, Señor. Usted es un Dios de propósitos. Nosotros no entendemos, Señor, sus propósitos. Usted sabe los tiempos. Usted conoce los lugares que están preparados para llevar su palabra. Y ayúdanos a ser sensibles y a entender, Señor, cuáles son los propósitos y son los tiempos para ir a sembrar su palabra. Pero también en forma personal, Señor, oramos por cada uno de nosotros para que también tengamos claro cuáles son nuestros propósitos. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué propósito tiene nuestra vida? Saber hasta dónde Dios quiere llevarnos. Entender si estoy en la voluntad de Dios hoy día o no estoy en la voluntad de Dios. Ayúdanos, escudriña nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, Señor. Escudriñanos, redargúñenos, corrígenos, para entender el verdadero propósito que usted tiene con cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra, Señor, sea viva y eficaz en cada uno de mis hermanos.
que ella haga eco en ellos, que no sean oidores olvidadizos, que la retengan y que todo, Señor, esté guiado bajo su dirección. A ti oramos, Señor, en los méritos de su Hijo Jesús. Amén y amén. Amén.